Es un placer nuevamente darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes y a cada uno de las personas que nos están viendo a través de este video. Un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde. En esta hora tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar. Espero que ustedes tengan papel y lápiz a la mano, puedan así anotar todos estos textos bíblicos que hemos de leer en esta hora, para que así, tal vez en la comodidad de sus hogares, ustedes lo puedan leer, estudiar más detenidamente este tema. Pasada comenzamos esta nueva serie que la hemos titulado La parábola del rico y Lázaro. Hoy en esta hora vamos a ampliar un poquito más esta parábola y vamos a entrar a tocar ciertos puntos que no pudimos tocar, obviamente, la semana anterior debido al tiempo. Así que estén pendientes. No sé si habrá un tercer tema, es probable que sí, pero vamos a hacer todo lo posible en esta hora para abarcar todo lo que podamos en el estudio de esta interesante parábola. Esta parábola hoy en el mundo cristiano en general estoy hablando, es una de las parábolas más mal interpretadas, óigalo bien, dentro del cristianismo moderno, porque muchas personas hoy están usando la historia que se encuentra allí en Lucas capítulo 16, versículos 19, del 19 hasta el 31, para probar ciertas doctrinas que determinada iglesia o ciertas iglesias del cristianismo están enseñando y son apoyadas o avaladas en sus respectivos credos o creencias. Pero nosotros nos hemos podido dar cuenta a través del estudio de la semana pasada. Si usted está viendo este mensaje por primera vez, este tema que estamos desarrollando, si usted lo está viendo por primera vez, le sugiero que pare el video y tiene que ver primero la primera parte de este estudio. De lo contrario no lo va a entender. La base que nosotros sentamos la semana pasada se encuentra en el estudio que abarcamos, o sea, el estudio número 1 de esta serie. Hoy, como lo dije anteriormente, es el tema número 2, y espero, hermanos, de que con la ayuda del Señor podamos abarcar todo lo que más podamos en esta hora. Así que les exhorto una vez más de que tengan papel y lápiz a la mano. Vamos entonces a entrar a Lucas capítulo 16 y vamos a leer nuevamente el versículo 19 y el 20. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Nosotros sabemos ya por la palabra de Dios, por un escrito está, la semana pasada lo estudiamos, para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar aquí la semana anterior, ya nosotros sabemos quién representan esos dos personajes que hablan los versículos 19 y 20 de esta parábola. ¿A quién representa el hombre rico? Hermana Lourdes, ¿a quién representa el hombre rico? Representa a la nación judía, los líderes de la nación judía, ¿verdad? ¿Y a quién representa a Lázaro? ¿Quién representa a Lázaro? Santiago, usted que estuvo aquí la semana pasada, ¿a quién representará a Lázaro en esta parábola? ¿Perdón? Sí, exacto. Los enfermos, los pobres, en fin, los marginados, los parias de la sociedad en los tiempos de la nación judía, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra. Esas personas, entre ellos estaban los paralíticos, los ciegos, en fin, todos los que estaban sufriendo de alguna enfermedad. Entre esos se encontraban el Lázaro de la parábola, y todas esas personas eran considerados por los líderes de la nación judía como no dignos del reino de los cielos, y por lo tanto estaban descalificados, porque la creencia que había en ese entonces, y lo vimos
La semana pasada cuando hablamos acerca del joven que había nacido ciego, ¿se acuerdan? En San Juan capítulo 9, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús, ¿qué les dijo? Ni este ni sus padres. Porque esa era la creencia que existía en ese entonces, que todos aquellos que estaban sufriendo de alguna enfermedad física, bien sea ciegos, inválidos, leprosos, en fin, cualquier enfermedad, los líderes habían enseñado de que todas esas personas estaban recibiendo esa enfermedad porque el juicio de Dios estaba sobre ellos y porque estaban viviendo una vida de pecado. Y por lo tanto no tenían esperanza de ¿qué? De salvación, y los habían marginado completamente, eran los parias de la sociedad. Pero Cristo, a través de esta enseñanza que nosotros estamos estudiando en esta hora y comenzamos la semana pasada a través de esta parábola, hay un mensaje muy, pero muy importante, profundo, allí registrado en esos textos de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno al versículo 21, que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Lucas capítulo 16, versículo 21. Lo leo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién? Lázaro, obviamente. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Este hombre tenía una enfermedad. De acuerdo a esa parábola, estaba lleno de llagas. Aunque la Biblia no especifica qué tipo de enfermedad tenía, puede ser que tenía lepra, porque usted sabe que la lepra, la persona que sufre de lepra se llena de llagas en el cuerpo. Pero independientemente de la enfermedad que este hombre tenía, sabemos que su condición era crítica. Era un hombre que tenía una enfermedad tal vez de gravedad. Y lo único que anhelaba era comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Qué significaba o ansiaba saciarse? La palabra ansiaba, porque dice el versículo 21 en sus versiones, obviamente, dice, y ansiaba saciarse. ¿Qué significa la palabra ansiaba en griego? La palabra ansiaba significa, o en griego es epitsumeo. Y epitsumeo significa anhelar, ansiar, desear, poner el corazón sobre algo o deseo. O sea que este hombre anhelaba, deseaba, ansiaba. ¿Ansiaba qué? Saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Y qué significa la palabra ansiar? Esa misma palabra, ese verbo ansiar en hebreo, es arak. Y arak significa anhelar, suspirar, bramar, clamar. Hay un versículo muy interesante, hermanos, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Acompañen, por favor, mantengan su marcador ahí en Lucas 16, porque vamos a volver allí. Pero acompáñenme en Salmos, en el libro de los Salmos, el Salmo 42, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Ahí está la palabra que vamos a leer en hebreo, arak, o ansiar, anhelar, desear, bramar, suspirar, clamar. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, como el ciervo brama, ahí está la palabra arak, o ansiar, por las corrientes de las aguas, así clama arak, por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál era el deseo de David? ¿Qué pasaba en la vida de David? David anhelaba ¿qué? A Dios. Ojalá que ese sea el sentido de nosotros, que nosotros sintamos ese anhelo, ese arak, ese anhelar o clamar o bramar por Dios, por Jehová. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuál era el caso de David? David era que él anhelaba, tenía sed de ¿qué cosa? De Jehová. Y nosotros sentimos la necesidad de... ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Sentimos esa necesidad? Ojalá que ese sea el deseo de nosotros cada día, sentir ese anhelo que sentía David, como el siervo que brama, decía David, por las aguas o por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, o sea, mi vida. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, acompáñenme ahí en Lucas, capítulo 6, estamos hablando en el contexto de ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lucas, capítulo 6, y vamos a leer versículos 20 y 21. Vamos a ver qué significaba ansiaba saciarse. Lucas dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, o sea Jesús, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Quiénes, hermanos? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los líderes judíos le habían cerrado la puerta del reino de Dios. ¿A quiénes? A los pobres, a los menesterosos, a los enfermos, a los inválidos, a los ciegos, a los leprosos, a todas aquellas personas desventuradas. Ellos le habían cerrado las puertas del reino de los cielos a esas personas. Pero Cristo le dice, no, los pobres son los que son bienaventurados. ¿Se acuerdan la experiencia del joven rico? Cuando Jesús, la semana pasada lo hablamos, cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Fue y salió corriendo a venderlo? No. Dice que dio media vuelta y se fue muy triste. ¿Y qué le preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Qué le dijeron? Si este hombre no se puede, porque Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron los discípulos a Jesús? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál era la mentalidad de los discípulos en los tiempos de Jesús? Porque así los líderes se habían encargado de enseñar a la nación judía, que solo los ricos eran los que tenían un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Pero Cristo le está cambiando. Mire cómo Cristo cambia el asunto ahora, le da media vuelta. Cristo le dice, bienaventurados vosotros los pobres. Me imagino cuál sería la reacción de los líderes judíos ricos cuando oyeron esas palabras. Versículo 21, ¿qué dice? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué está diciendo Jesús allí en esos versículos que estamos leyendo? ¿Qué está diciendo? Que ¿quiénes son los bienaventurados? De acuerdo a ese versículo 21. ¿Quiénes son? Los que tienen ¿qué? Hambre, mis hermanos. El hombre de la parábola, Lázaro, ¿tenía hambre? Claro que sí, lo acabamos de leer. Lucas 16, 21, ansiaba saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y Cristo dice ahí el versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Qué tipo de hambre estará hablando allí Jesús? Hambre espiritual. Porque la nación judía se encontraba en esas condiciones. La nación judía estaba hambrienta del pan espiritual que los líderes, en este caso el hombre rico de la parábola, no le querían proveer. Solamente le daban migajitas nada más. Y eso es lo que está sucediendo hoy en las iglesias del mundo cristiano, del cristianismo moderno hoy. Los miembros ya están cansados. Dicen siempre, estoy cansado de ir a esta iglesia. Estoy cansado de siempre lo mismo. Toda la semana los mismos mensajitos. Mensajes que no llegan al corazón. Mensajes que no satisfacen el alma. Mensajes que no me llegan a lo más profundo de mi corazón.
Siempre son mensajes, predicadores que lo que hacen es hacer reír a la gente, contando historietas, contando chistes, contando anécdotas. Ya estoy cansado, yo quiero oír pan espiritual. Quiero oír mensaje fuerte, ansío ese pan espiritual. ¿Y qué hacen los pastores? ¿Qué siguen dando los pastores a los miembros? Harinitas. Ahí le están tirando las harinitas todas las semanas. Y los miembros queriendo comer y saciarse, pero no pueden. Siguen hambrientos. Entran vacíos al culto de sus respectivas iglesias y salen ¿qué? Vacíos. O peor que cuando entraron. Ojalá que esa no sea la experiencia nuestra. Leamos el versículo 24, ese mismo capítulo, 24 y 25, estoy leyendo Lucas 6. Mas hay, óigalo bien, hay un hay, de vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes dice ahí? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 25, mas hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Oh, ¿quiénes estaban saciados? ¿Quiénes eran los que estaban saciados? Los líderes del pueblo judío, que representan a los ricos. Porque tendréis ¿qué? Hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Oh pastores, este mensaje es para todos estos pastores que están viendo tal vez este video en esta hora. Oh pastor, mi querido pastor ministro, a la iglesia que tú perteneces o que pastoreas. Si tú te estás dando el lujo, estás ganando un sueldo, te estás engordando, tal vez con el sueldo que estás recibiendo, pero no le estás dando alimento a tu iglesia. Dice ahí la Biblia que en el futuro vas a ¿qué? Vas a llorar por las desgracias que vendrán sobre vosotros, pastores y ministros. A ustedes les estoy hablando en esta hora. A vosotros les está hablando Jesús en esta hora. Hay un versículo en Ezequiel, acompáñenme en Ezequiel capítulo, vamos a ver si lo encontramos rápido. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y versículo 2. Hasta el 3 lo podemos leer. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 3. ¿Están conmigo? Dice así el versículo 1 de Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿palabra de quién? ¿De este servidor quién les habla? De Jehová de los ejércitos. Versículo 2, hijo de hombre, o sea Ezequiel, profetiza. ¿Contra quién? Contra los pastores de Israel. ¿Y quién representa a Israel hoy en este tiempo, hermanos? Representa al pueblo de Dios, a la iglesia profesa de Dios, a la iglesia que dice ser el pueblo verdadero de Dios en esta tierra. Es el Israel moderno. Dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Oh, mis hermanos, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, apacentar quiere decir que se alimentan a sí mismos. Pero no alimentan ¿a quién? A sus respectivos miembros, a sus respectivas iglesias. Solamente le dan migajas, harinas. Toda la semana detrás de los púlpitos, lo único que les dan de alimento a sus respectivos miembros son migajas. A través de sus sermones muertos, mongos, como dicen los puertorriqueños. Mensajes que no tienen vida, mensajes que no llegan al corazón, mensajes que no mueven al arrepentimiento a las personas. Pero noten lo que dice el versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Oh, mis hermanos, hay un ay para estos pastores en el tiempo del fin. Todos estos ministros que han estado por años y años pastoreando estas iglesias, pero lo único que le han dado al Israel moderno son mensajes de paz y seguridad, mensajes solamente a pequeñas harinas nada más, migajas. Le darán cuenta a Dios en el día del juicio. El Marcos capítulo 7, acompáñenme en el Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 24 hasta el 30.
Marcos capítulo 7, 24. O sea que los líderes judíos que se creían ricos, no que deseaban saciar a los más desventurados con las bendiciones del cielo. Eso era lo que Cristo les quiso enseñar allí en Lucas capítulo 6, 20 y 21, 24 y 25. Pero vamos a ver otra historia muy diferente en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. ¿Qué nos dice? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, Jesús, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Tiro y Sidón eran dos ciudades, o sea, dos regiones, allí en Israel, que eran regiones donde vivían los paganos. Tiro y Sidón, los sidonios. Noten lo que dice el versículo 25, cuando Cristo llegó a esa región. ¿Por qué Cristo llegó a ese lugar? Los judíos no se mezclaban con los no judíos. Los samaritanos no querían tener relaciones los unos con los otros. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesús? Tú que eres judío, ¿me pides a mí agua que soy samaritana? Usted sabe que entre los judíos y los samaritanos no nos llevamos, le dijo la mujer samaritana a Jesús. Pero note lo que dice el versículo 25. Porque una mujer, óigalo bien, está en Tiro y en Sidón Jesús, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Una mujer pagana oye de que Cristo puede ayudarle en su situación tan terrible por la cual estaba pasando esta mujer, que tenía una hija que amaba con todo su corazón. ¿Qué madre, díganme ustedes, las madres que están aquí presentes, no aman con todo su corazón a sus hijos? Y peor en estas condiciones, su hija tenía ¿qué? Tenía un espíritu inmundo, o sea, estaba poseída por Satanás. Cuando oyó hablar de Jesús, despertó en el corazón de esta mujer pagana la fe y la confianza de que Cristo podía sanar a su hija. Y fue y se postró ante sus pies. Pero hermanos, cuando Cristo ve a esta mujer, con esa fe tan grande que esta mujer tenía, mire cómo termina la historia. La mujer era ¿qué? ¿Qué nacionalidad era? Griega, o sea, no judía. Y Sirofenicia, o sea, una nación pagana. Sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Le rogaba, esa mujer clamaba a Jesús. Versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien. Óigalo bien la lección que Cristo le enseña a esta mujer. Mujer, le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o a los perros. Pregunta, antes de que leamos los siguientes textos, en esta enseñanza, ¿a quién representaban los hijos? ¿A quién? Al pueblo de Israel, la nación judía. ¿Y quién representaban los perros? En otras palabras, ¿quién? Los no judíos, los samaritanos, los paganos, todas aquellas personas que no eran del pueblo de Israel, porque así los consideraba la nación judía. Todos aquellos que no eran miembros de la nación judía eran considerados como perros. Esos eran los líderes que habían montado ese tipo de religión, y Cristo quería tumbar. Para eso vino especialmente también, a tumbar toda esa falsa religión que habían levantado los líderes de la nación judía. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Oiga la fe de esta mujer. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué le quiso decir esa mujer a Jesús allí? Sí, Señor, yo acepto, yo reconozco que soy un perro y que no soy digno de las bendiciones que tú le has depositado a este pueblo de Israel. Dios levantó a esta gran nación, le está diciendo en pocas palabras a esta mujer. Tú levantaste esta gran nación. La nación de Israel ha sido el pueblo más favorecido de esta tierra. Y Dios ha bendecido esta gran nación para que estas bendiciones
caigan sobre los menos desfavorecidos. Reconozco que soy considerado como un perro, pero aunque sea una pequeña bendición que tú me des de ese pan tan glorioso que tiene este pueblo, yo me conformo con eso, Jesús. Oh, mis hermanos, cuando Cristo oyó esas palabras, ¿qué dice el versículo 29? Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Pero me llama mucho la atención, fíjense, mantengan su dedito ahí. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Hay unas palabras que pronuncia Jesús en Mateo 15, 21 que no aparecen en Marcos. Mateo 15, 21, la misma historia. Mateo 15, y vamos a leer el versículo 27. Mateo 15, 27, la misma historia, pero Mateo añade algo que no añade Marcos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, o sea, nosotros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, la nación judía, que era la que tenía, que el Dios le había dado todo este cúmulo de verdades, todo este pan del cielo, este maná, se lo había dado a ese pueblo favorecido. Pregunta, hermanos, ¿qué pueblo en esta tierra, qué iglesia en esta tierra Dios le ha dado todo este cúmulo de verdades y todas estas grandes bendiciones para que las dé a un mundo que perece en pecado? Mire lo que dice el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, qué fe la de esta mujer, hermanos. Por eso es que Cristo respondió esa oración. Cristo probó a esa mujer. Cristo le dijo prácticamente a esa mujer que ella era considerada un perro. Pero esa mujer siguió insistiendo y dijo: no me importa que me llamen perro. Yo reconozco que soy un perro, pero me conformo con que sea una pequeña migaja de esas bendiciones que tú le has dado a este pueblo. Oh, mis hermanos, cuántas personas hay ahí afuera. Allá afuera que quizás no pertenecen al pueblo de Dios en este tiempo del fin. Están anhelando ese pan espiritual, anhelando estas grandes verdades de la palabra de Dios, estas preciosas verdades, este cúmulo de verdades que Dios le dio a esta iglesia. Pero ¿qué reciben cuando vienen a visitarnos? ¿Qué reciben cada semana cuando nos visitan? Cuando visitan nuestro centro de adoración o nuestras congregaciones o nuestras iglesias. Migajas, migajas, hermanos. Qué triste. La misma condición de la nación judía está experimentando el pueblo de Israel moderno hoy. Oh, mis hermanos, Dios le va a pedir cuenta a esos líderes, a estos líderes modernos hoy, a estos pastores. Versículo 30 de Marcos 7, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. ¿Dónde había abundancia de pan y no migajas? ¿Dónde, hermanos? Vamos a Lucas 15, acompáñenme. Lucas 15. Lucas 15, 13. A ver, ¿dónde es que estaba la abundancia de pan? Lucas 15, y no migajitas. Porque eso es lo que están dando los pastores modernos hoy. Migajas. Y creen que los miembros de sus respectivas iglesias salen satisfechos y salen llenos, cuando la gran mayoría de ellos, por no decir toda la iglesia, se están muriendo de hambre. Se están desangrando. Son anímicos, espiritualmente hablando. Lucas capítulo 15, versículo 13. Acompáñenme, por favor. La famosa parábola del hijo pródigo. Ustedes la conocen también. Lucas 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Se acuerda la palabra bienes? Eso está en la misma parábola del rico y Lázaro. Lo vamos a leer más adelante. ¿Qué hizo con los bienes de su padre?
Le pidió a su padre que le diera la herencia que le correspondía. Se supone que los hijos no debían obtener la herencia de sus padres mientras el padre estuviera vivo. Pero este padre accedió a darle la herencia a este hijo. ¿Y qué hizo ese hijo? Por fin soy libre. Por fin, ahora sí voy a dar la buena vida. Y se fue a un país lejos, a una tierra lejana, y allí desperdició, despilfarró sus bienes, viviendo perdidamente. Se olvidó tal vez de ir a la iglesia, se olvidó que era un joven cristiano, dejó de asistir a la iglesia cada semana. En fin, consiguió muchos amigos. Cuando estaba en la casa de su padre apenas tenía 1 o 2 amigos. Ahora los amigos le llovían en cantidades exageradas. A todos les pagaba trago y licor, y cuando llegaba a un establecimiento público o cuando llegaba a un bar o una cantina, decían: corre, todo corre por mi cuenta esta noche. Y todo el mundo era amigo de él, obviamente. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, usted sabe que el dinero se acaba tarde o temprano, ¿verdad? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. ¿Qué vino, hermanos? ¿Qué vino? Hambre. ¿Y comenzó a qué? A faltarle, dice el versículo 14. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué trabajo más desagradable, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha estado en un chiquero de cerdos? ¿Sabe lo que es eso, verdad? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese joven, ¿qué cosa? Tenía tanta hambre, tanto deseo, tanto anhelo de comer comida sólida, que estaba dispuesto a comer la comida que comen los cerdos. ¿Y qué dice el versículo 17? Ustedes conocen la historia. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué, hermanos? ¿Qué tienen? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Dónde hay pan? ¿Dónde hay pan? Díganme, por favor. ¿Dónde está el verdadero pan? En la casa de nuestro Padre Celestial. Allí está el verdadero pan, dijo este joven de la parábola. Tanto pan, tanta abundancia de pan que hay en la casa de mi padre, y yo aquí muriéndome de hambre. Oh, cuántos miembros de muchas iglesias del cristianismo moderno hoy, del Israel moderno hoy, se están muriendo de hambre cada semana, pero no saben de que aquí hay el verdadero pan. ¿Por qué? Porque están conformes, porque vienen cada semana solamente a escuchar un sermón, un sermoncito que les predican sus líderes, que no los satisface, no los llenan, y durante el transcurso de la semana ellos no se alimentan por sí mismos. Por eso siempre tienen hambre y anhelan el alimento de la casa de su padre. Las bendiciones de Dios vienen ¿de dónde? ¿De dónde vienen esas bendiciones? Del cielo, de la casa del Padre. Allí se encuentra la fuente de abundancia para calmar o saciar el hambre espiritual. Vamos al libro de los Salmos, hermanos. Acompáñenme, por favor. ¿Dónde está el verdadero pan? Salmos. Salmo 36. Salmo 36. Versículos 7 al 9. Hermosos textos que vamos a leer. Salmo 36, versículos 7 al 9. Apunten, por favor, esos textos. Dice el versículo 7 del Salmo 36. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8, noten cómo dice del Salmo 36. Serán completamente saciados de la grosura ¿de qué? De tu casa. ¿Se acuerda lo que leíamos en Ezequiel 34? El ay a los pastores de Israel, que decía que se apacientan con la grosura ¿de qué? De las ovejas, de las engordadas, pero no apacentaban ¿quién?
al rebaño. O sea, no alimentaban al rebaño, pero ellos sí se estaban, ¿qué? Alimentando, apacentando. Pero ¿dónde está la grosura? ¿Dónde está? ¿La grosura de qué? De tu casa, dice el versículo 8, la primera parte. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos, ¿qué cosa? La luz. Esa palabra abrevarás en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por supuesto, es shaká en la concordancia. Y shaká quiere decir beber a grandes tragos, beber, irrigar. O sea que cuando usted llega a la casa de su padre, el padre no le sale a usted con un vasito de 2 onzas para que usted calme la sed. Dice allí que el padre lo va a abrevar del torrente de sus delicias. Y abrevar, ya acabamos de mencionarlo en hebreo, es beber a grandes tragos. O sea, usted coge ese vaso bien grande y bebe hasta que se satisface completamente. No hay un límite. ¿Dónde están las bendiciones, hermanos? Aquí, en la casa del Padre. Ahí está el pan verdadero. Tenemos que venir a este pan. Lo que pasa es que nosotros no queremos comer de este pan. Somos como el joven de la parábola de el buen samaritano. Queremos comer las algarrobas de los puercos, de los cerdos, pero no anhelamos la comida que está en la casa del Padre. Vamos al libro de Isaías 55, acompáñenme por favor. Isaías 55, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Isaías 55, versículos 1 y 2. O sea que en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿qué hay? Hay comida suficiente para saciar el hambre y la sed espiritual. Gloria a Dios. Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Muchos están gastando el dinero en lo que no alimenta. Oh, ¿cuánto vale esa serie de ese pastor que predicó en mi iglesia, que es reconocido mundialmente? Esa serie de videos, ¿cuánto valen? Yo estoy dispuesto a pagar por ella. Vale $300, hermano, no importa. No importa, yo pago 300. Porque es tremendo pastor, es reconocido a nivel mundial. Y yo quiero tener sus temas, quiero tener sus videos. Pero en la invitación de Isaías 55, 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Muchos de estos pastores, estos ministros que predican estos mensajes y que venden toda esa serie de mensajes por altas sumas de dinero, tristemente, no son pan verdadero. Son doctrinas falsas, doctrinas que están engañando al pueblo. Son falsos profetas, engañadores, mercaderes del pueblo o del templo, ganando a costilla del bolsillo de sus miembros. Y estos pastores le darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¡Ay de los pastores de Israel! Dice Ezequiel 34, 1 y 2, ya lo acabamos de leer. Oiga, hermanos, ¿dónde está el verdadero pan? Aquí está el verdadero pan. ¿Qué representaba el pan? Vamos a San Juan capítulo 6, 32. Porque recuerden que la parábola dice en Lucas 16: ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba saciarse de ese pan. Pero solamente caían, ¿qué, hermana Elsie? Arenitas, migajitas.
¿Quién es el verdadero pan? ¿O quién representaba el pan verdadero? Juan capítulo 6, acompáñeme por favor, Juan capítulo 6, versículo 32. Al 35. Y Jesús les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. De cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De dónde vino el verdadero pan? ¿De dónde viene, hermano Celso? Del cielo, de la casa de mi Padre. Así nos lo dice San Juan capítulo 14, que ustedes lo han leído muchas veces. San Juan capítulo 14, que lo hemos leído tantas veces. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el versículo 2. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿De dónde venía ese pan verdadero? ¿De dónde? De la casa de mi Padre. El joven de la parábola del hijo pródigo. En la casa de mi Padre hay el pan verdadero. Y yo aquí comiendo comida de cerdos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 33? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, Jesús. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Anhelamos este pan, Señor. ¿Dónde se compra? ¿En qué panadería lo venden? Para ir corriendo y salir a comprarlo. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, yo soy yo, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oh, mis hermanos, es tiempo ya. Por favor, escuchen. Y a todas aquellas personas que me ven a través de este video, es tiempo ya de dejar de seguir viniendo en busca de pan verdadero a aquellas personas o aquellos ministros o aquellos pastores que no proveen pan espiritual porque no tienen. Jesús dijo claramente en ese versículo, yo soy el pan verdadero, yo soy el pan de vida, el que a mí viene es a mí que tenemos que venir, es a Jesús, hermanos, que tenemos que ir y buscar de ese verdadero pan. Pero hoy no, hoy la gran mayoría, cuando oyen un pastor que viene a dictar una serie de conferencias, salen corriendo. Vamos parando el pastor, la cámara, la videocasetera, las fotos, la grabadora, que este hombre no hay quien hable como él habla. Y solamente una sola presentación, no lo podemos perder. Y está la gente detrás de esos ministros populares y famosos. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan verdadero. Vengan a mí. Aquí ustedes van a encontrar el verdadero maná. Aquí ustedes van a encontrar el verdadero pan. No salgan corriendo para allá, para donde el pastor fulano de tal. No salgan corriendo para allá, para donde el conferenciante a nivel mundial que está en determinado lugar. No salgan para allá. Vengan a mí, yo les voy a dar el verdadero pan, dijo Jesús. Pero a veces criticamos o hablamos mal de la nación judía, pero la gran mayoría de los miembros de iglesia hoy están actuando igual que actuaron los judíos. O sea que el mensaje de Cristo era el verdadero pan que había descendido del cielo y que la mayoría del pueblo judío estaba muriendo de hambre por falta de ese pan. Lo mismo que sucedía en la parábola del rico y Lázaro. Vamos a otro texto, Mateo capítulo 7, 28. Mateo, acompáñenme, Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Vamos a ver cuál era el verdadero pan, hermano Celso, que las personas anhelaban comer, anhelaban escuchar. Mateo capítulo 7 y versículo 28 y 29, estamos hablando del contexto, quién o qué representaba el verdadero pan. Mateo 7, 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente estaban admirados de cómo hablaba Jesús,
¿Cómo presentaba Jesús el mensaje? Nunca habían oído un mensaje de esa manera de la boca de sus respectivos líderes. ¿Y qué dice el versículo 29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo era la enseñanza de los escribas? Lo mismo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia profesa del pueblo de Dios. Una enseñanza muerta, una enseñanza que no satisfacía el corazón humano, una enseñanza que no llenaba el corazón de los miembros de la iglesia, una enseñanza que era rutina toda la semana, era la misma rutina, una enseñanza que no era superficial y era una enseñanza que no llenaba las necesidades de los que la oían. No satisfacía sus necesidades espirituales. Y eso es lo que está sucediendo hoy dentro del profeso pueblo de Dios en esta tierra. Por eso es que las personas anhelaban oír a Jesús. Jesús, Jesús, gritaban. Queremos oír de ese pan espiritual. Queremos escuchar ese mensaje que tú has traído del cielo. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 8? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía poquita gente. 2 o 3 personas. Mucha gente. Mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué le seguía mucha gente? ¿Qué ustedes creen por qué? Porque tenían ¿qué? Hambre. Y ahí había el verdadero pan. Jesús tenía el verdadero pan. Ya lo leímos en San Juan 6:32. Yo soy el pan verdadero que ha descendido ¿de dónde? Del cielo. Los judíos le pedían a Jesús: danos siempre de este pan. Lo recuerda que lo leímos en San Juan capítulo 6 versículo 34. ¿Se acuerda? Lo acabamos de leer. Porque nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros ministros no lo quieren compartir con nadie. Jesús, danos siempre de este pan, por favor. Por favor, Jesús. Tenemos hambre de ese pan verdadero. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Dijo Pedro en San Juan 6:68. Tú eres el único Jesús que tienes ese pan verdadero. ¿Están los pastores modernos hoy guardando ese pan? ¿Están guardando las verdades para este tiempo, o sea, el pan verdadero, mientras que sus miembros se mueren de hambre en sus respectivas iglesias? ¿Están los pastores guardando esas verdades mientras sus feligreses ansían saciarse de ese pan verdadero? Lo único que están recibiendo, tristemente, estos miembros de estas iglesias son simples migajas de los sermones muertos y sin vida, sermones que no alimentan a la iglesia y que caen no de la mesa tal vez, pero sí en sus respectivos púlpitos cada semana. Tristemente, dice que Lázaro ansiaba saciarse. Vamos a Lucas nuevamente. Lucas, espero que no hayan perdido la referencia. Lucas 16. Dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué significa la palabra saciarse? O ansiaba saciarse. ¿Símbolo de qué? De salvación. ¿Sabían ustedes eso? El saciarse era que ansiaba ¿qué cosa? Un mensaje de salvación que los líderes judíos en ese entonces no le estaban dando al pueblo. Vamos al libro de los Salmos. Acompáñenme en Salmo 65. Salmo 65. Yo creo que no van a salir 3 temas. Creo que van a salir más. ¿Verdad, hermana Lourdes? Salmo 65. Acompáñenme, por favor. Y el versículo 4. ¿Qué significa la palabra saciarse? ¿O qué simboliza saciarse? ¿Símbolo de qué? De salvación. Salmo 65, 4, ¿qué dice? Bienaventurado el que tú escogieres
y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos ¿qué? ¿Qué dice ahí? Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oh, hermanos, qué hermosas palabras. ¿Dónde está? ¿Dónde se sacia el hambre espiritual? ¿Dónde? En mi iglesia, dicen muchos. No. Está ese subasta, esa comida genuina, ese pan verdadero, ¿está dónde? En la casa del Padre. Y dice allí, de tu santo templo, dice la parte final del versículo 4 del Salmo 65. Vamos al Salmo 91, acompáñeme. Salmo 91, decía el Salmo 65, 4, para que habite en tus atrios, es bienaventurado el que habita en tus atrios, porque allí vamos a ser saciados. Así lo dice en sus Biblias, ¿verdad? Salmo 91, 15. Salmo 91, versículo 15. ¿Qué dice? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué cosa? Mi salvación. Los líderes judíos, óigalo bien, le habían negado el don de la salvación a los así llamados parias de la sociedad. O sea, los pobres, los enfermos, los mancos, los ciegos, los paralíticos, los sordos, los leprosos, los gentiles y los no judíos. ¿Qué ansiaba Lázaro? Ansiaba saciarse, o sea, símbolo de ¿qué? De salvación. La salvación de esas personas estaba ¿qué? ¿Qué le habían hecho los líderes a esas personas, a ese grupo de personas? Le habían cerrado ¿qué cosa? La puerta de ¿qué? De la salvación. Por eso Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta? Esta era la obra, óigalo bien, que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Cuál obra Dios le había dado a esta nación? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Vamos al libro de Isaías 49. Acompáñenme en Isaías, capítulo 49. Versículo 6. Isaías 49, 6. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a esta nación hebrea o a este pueblo escogido? Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, ¿por qué? Por luz de las naciones, para que seas, ¿qué, hermanos? ¿Qué dicen sus versiones? Para que seas mi salvación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿En Israel solamente? ¿En Jerusalén solamente? ¿Hasta dónde? Dicen sus Biblias. Hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a este pueblo entonces? Que fueran ¿qué? Salvación. Salvación hasta lo postrero de la tierra. Ese fue el plan de Dios con Israel. Isaías 58, allí mismo, Isaías 58, y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Isaías 58, versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7, estoy leyendo Isaías 58. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres, oiga, a los pobres,
errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En otras palabras, los pobres, los desventurados, los enfermos, todas esas personas son también, ¿qué? Tu prójimo, también son tu hermano. Versículo 8, ¿cómo dice? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, Dios va a bendecir una iglesia que esté dando su pan al hambriento, ese pan espiritual que Dios le dio a esta iglesia. Si no lo está dando al hambriento, se va a convertir en ¿qué? En tinieblas. Y no va a ser una luz en medio de la oscuridad. Esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios y que no le está dando este pan verdadero, este pan que Dios le dio a esta iglesia del cielo, todas estas grandes verdades para esta iglesia en particular, y esta iglesia la está escondiendo, la está guardando, está haciendo lo mismo que hacía la nación judía. Dice Isaías que esta iglesia se va a convertir en tinieblas. Oh, son mensajes muy fuertes. ¿Y qué dice el versículo 11? ¿Cómo termina? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oh, los pastores se jactan hoy. Muchos pastores se jactan hoy y dicen, Dios está bendiciendo a esta iglesia. Mire, se bautizaron 20 la semana pasada. Y el mes que viene se van a bautizar 100 más. Dios está bendiciendo a esta iglesia, dicen. ¿A qué iglesia va a bendecir Jehová? ¿Qué estamos leyendo? Los entendidos entenderán, dice Daniel capítulo 12, versículos 4 y 10 o 4 y 9. Los entendidos van a entender. ¿Qué estamos leyendo? ¿Cuál es la iglesia que Dios va a bendecir? ¿Cuál es la iglesia que Jehová va a pastorear en el tiempo del fin, que va a conducir, que va a guiar, que va a dirigir? Díganme por favor, hermanos. Son aquellos que están verdaderamente dándole el alimento espiritual que Dios le dio a este pueblo. Es la iglesia que está alimentando al mundo con el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación para el tiempo del fin? Díganme por favor. ¿Cuál es? Apocalipsis 14, versículo 6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los 3 ángeles. Ese es el pueblo que Jehová está pastoreando. Ese es el pueblo que Dios está dirigiendo. Esta iglesia a la cual tú perteneces está predicando ese mensaje para este tiempo del fin. Esa es la pregunta que te hace Isaías capítulo 58, versículo del 6 al 11. El pueblo de Israel fue escogido y llamado por Dios. ¿Qué iglesia? Dígame por favor. Fue escogida y llamada por Dios para saciar el hambre espiritual de todas las naciones con el mensaje en el tiempo del fin de los 3 ángeles. ¿Cuál ha sido la obra que Dios le ha dado al Israel moderno? Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Leeremos el versículo 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, yo estoy predicando el evangelio en mi iglesia, se predica el evangelio. Y van a las casas de las personas, tocan la puerta y dice, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Oiga, eso lo saben todo el mundo. Todo el mundo sabe eso. ¿Quién no sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario? Pero Dios tiene un evangelio eterno para el tiempo del fin. Es el evangelio que va a dividir el trigo de la cizaña en el tiempo del fin.
Es el evangelio eterno de Apocalipsis 14 que va a dividir a la iglesia en dos cantos, en dos grupos. Es el evangelio que va a separar el trigo de la cizaña, los cabritos de las ovejas. Ese es el evangelio que está hablando aquí Mateo 24:14. Gálatas capítulo 1, acompáñenme. Gálatas. ¿Cuál fue esa obra que Dios le dio a este pueblo, a esta iglesia, que representa a la nación judía en los tiempos de Jesús? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta? Muchos hoy están predicando otro evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, óigalo bien, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que, anatema. ¿Hay otro evangelio? ¿Cuál va a ser el evangelio para el tiempo del fin? Ahí está en Apocalipsis 14, léaselo. Apocalipsis 14, versículo del 6 al 11. El mensaje de los tres ángeles. No hay otro evangelio, pero hay otros que quieren predicar otro evangelio, que no quieren predicar el evangelio eterno, que no quieren predicar el evangelio de Mateo 24:14, que quieren predicar otro evangelio. Y dice la Biblia, sea qué cosa, sean anatemas, son anatemas si están predicando otro evangelio para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno que va a preparar a un mundo para la venida de Cristo Jesús a esta tierra, hermanos. Si usted no lo sabía, no lo sabía ustedes. Ese va a ser el último mensaje de misericordia. Ese va a ser el último mensaje que va a preparar al mundo para la venida de Cristo. En Romanos 1:16, no tienen que buscarlo, ustedes lo conocen. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, es poder, dunamis. La palabra en griego, dunamis, de ahí viene la palabra en latín, dinamita. Es poderoso, ¿para qué? Para salvación, para salvarme a mí de mis pecados, para rescatarme de la miseria en que yo he caído, para transformar mi vida, para hacer un cambio en mi corazón, para hacer un cambio en mi vida. El evangelio tiene poder, dijo el apóstol Pablo. Y es el evangelio que Dios quiere que nosotros presentemos en este tiempo del fin. En Apocalipsis 14:6. Los líderes judíos habían guardado y negado ese pan espiritual, o sea, las bendiciones celestiales a su propio pueblo. Y como lo mencionamos, solamente lo estaban alimentando con migajas. La religión judía, tristemente, se había desfigurado completamente, se había convertido en un montón de meras formas muertas. Y eso es lo que está sucediendo en muchas de las iglesias del cristianismo moderno hoy. Los cultos se han tornado en cultos muertos, en mera forma solamente, en una rutina. Jesús vino a saciar esa alma hambrienta con el verdadero pan de la salvación. El mensaje, el pueblo de Dios, que el mensaje que el pueblo de Dios falló en presentar. Vamos al libro de Marcos para ir terminando. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer unos textos ahí brevemente. Marcos capítulo 2 y leeremos los versículos 15 al 17. Marcos 2:15. ¿Qué dice? Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea de Leví Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con ¿quién? Jesús los marginaba, Jesús les decía que no se le acercaran, los ponía a un lado. No.
Dice con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16, mire los líderes religiosos de la nación judía que representan al rico de la parábola del rico y Lázaro. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea que los líderes judíos se habían aislado prácticamente, hermano Celso, de todas las personas, de todas las clases sociales, y Jesús vino a salvar a todos ellos. Juan capítulo 6, vamos a Juan brevemente. Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Juan 6:26, ¿qué dice? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús anhelaba ¿qué? Darle a la nación judía el verdadero pan, el verdadero alimento de salvación. Lucas capítulo 11. La nación judía estaba hambrienta, tenía hambre de ese pan. Lucas capítulo 11 y leeremos el versículo 52. Lucas 11, 52. ¿Están conmigo? Lucas 11, 52, ¿qué dice? ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, ministros populares, pastores modernos! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento, en otras palabras. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué estaban haciendo los líderes de la nación judía? ¿Qué estaban haciendo? Le estaban quitando la llave del evangelio de salvación al pueblo de Israel. Ni ellos estaban entrando, ni estaban dejando entrar a los miembros. Y por eso Cristo dice, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Y en Mateo 23, 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué estaban haciendo los líderes de la nación judía? Estaban ¿qué? Impidiendo de que los miembros conocieran el pan verdadero, las verdades que les iban a dar la entrada al reino de los cielos. Y estaban impidiendo que ellos entraran, ni ellos mismos entraban, ni estaban dejando que otros entraran. Les habían quitado el conocimiento, hermano Santiago, el conocimiento del mensaje del pan verdadero para el tiempo del fin. Qué lástima, ¿verdad? Mateo capítulo 16, acompáñenme. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19. Palabras duras de Jesús. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y las puertas, Pedro, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Jesús. O sea, sobre mí edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Había una iglesia, les pregunto, establecida cuando Cristo vino a esta tierra, ¿sí o no? Contéstenme por favor, ustedes han estudiado. Sí. Si había una iglesia establecida, entonces ¿por qué Cristo tuvo que levantar otra iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia que estaba establecida, que había sido establecida, que estaba en ocasión cuando Cristo vino a esta tierra,
Era una iglesia apóstata. Había apostatado de las grandes verdades que Dios le había dado a esa iglesia. De ese pan verdadero del cielo que Dios le había dado, ellos lo habían escondido todas esas verdades. Y no las estaban dando al pueblo. No las estaban presentando ese mensaje de salvación. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Ahora voy a levantar otra iglesia. Pedro, y a ti te voy a dar, ¿qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. El mensaje para este tiempo del fin, Pedro. Oh, en estos momentos Jesús está levantando muchos Pedros en diferentes partes de la tierra. Muchos hombres, mujeres y niños que Dios les va a dar todas estas grandes verdades para que prediquen al mundo, para que preparen a un pueblo para el tiempo del fin. El Señor le está quitando la llave a estos así llamados ministros de la iglesia que no quisieron usar esa llave, y se la está dando a los Pedros modernos hoy. Esos Pedros modernos hoy pueden ser ustedes y este servidor quien nos habla. ¿Quisieras tú tener esa llave del conocimiento, esa llave del evangelio, esas llaves de las grandes verdades que Dios tiene para su pueblo en el tiempo del fin? La gran mayoría de los miembros de la iglesia que dicen ser el pueblo de Dios están gritando hoy: queremos ese pan verdadero. Estamos cansados de escuchar estos sermones que son solo migajas. ¿Y qué está haciendo Jesús hoy con su iglesia profesa? Vamos a terminar con estos textos. San Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. Mire lo que está haciendo Jesús. Juan capítulo 10, versículos 3 y versículo 4. Vamos a leer el versículo 1 para tener un contexto mejor. Juan capítulo 10, versículo 1 al 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Oyen qué? ¿La voz de quién oyen las ovejas? ¿La voz de quién? La voz del pastor. ¿Y quién es el pastor? Y dice ahí el versículo 3, la segunda parte: y a sus ovejas llama por nombre, y las ¿qué? ¿Y las qué? Y las saca, dice mi versión. Y las saca. Oiga, hermanos, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice el versículo 4, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está sacando sus verdaderas ovejas. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 4. Cristo está sacando a las verdaderas ovejas que van a oír todas estas grandes verdades para el tiempo del fin. Vamos a leer el versículo 14 de ese mismo capítulo. San Juan 10, 14. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo ¿qué? Traer, y oirán mi voz. ¿Y habrá cuántos rebaños? ¿200 rebaños? ¿300? Dice que habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, con esto termino. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Los 144,000 van a seguir a Jesús. Así lo dice Apocalipsis 14. ¿O no lo dice Apocalipsis 14? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Miren, no pasamos del versículo 21. Hay mucho que hablar en esta parábola.
¿Verdad que tiene una enseñanza muy profunda? ¿Verdad que ahora estamos nosotros entendiendo lo que quiso enseñar Jesús en esta parábola? Y no lo que nos han enseñado nuestros líderes religiosos del pueblo o de la iglesia a la cual nosotros asistimos por años y años y años. Que no tiene que ver nada con una falsa enseñanza de un supuesto infierno o un supuesto cielo, donde van los buenos y los malos al infierno. No, eso no tiene que ver nada. Jesús no enseñó eso, hermanos, porque la Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros cuando interpretamos equivocadamente las Sagradas Escrituras. Hermanos, que Dios nos ayude. La semana que viene vamos a continuar con este estudio, Dios mediante, así que usted no se puede perder el mensaje de la semana que viene. Permita el cielo que nosotros podamos empezar a alimentarnos de este verdadero pan. En la casa de mi padre, dijo el joven de la parábola, hay mucho alimento, hay pan verdadero, y yo aquí estoy comiendo comida de cerdos. ¿Qué yo hago aquí? Muchas personas no quieren salir, muchos miembros no quieren salir de sus respectivas iglesias. No quieren salir, quieren seguir comiendo la comida de cerdos, algarrobas que le están dando cada semana sus respectivos líderes, y no quieren salir. Pero Jesús dice que Él quiere sacar a sus ovejas, quiere sacarlas para que llevarlas al verdadero redil, para llevarlas al verdadero alimento, para que sigan al verdadero pan espiritual que es Cristo Jesús. ¿Queremos seguir nosotros comiendo algarrobas? ¿O queremos seguir o comer el pan verdadero? Ustedes deciden en esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde grandemente. Que el Señor nos guarde y nos bendiga rica y poderosamente. Vamos a terminar con una oración, una palabra de oración. Vamos a arrodillar, si son tan amables. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por el pan verdadero que ha descendido del cielo, que es Cristo Jesús. Gracias por su palabra, porque en ella encontramos el verdadero alimento, el alimento que va a satisfacer nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Gracias por darnos el privilegio de estudiar su palabra en esta noche. Bendiga a cada uno de los hermanos que han estado presentes en esta hora. Sea también con aquellos que no pudieron venir por razones ajenas a su voluntad, por razones mayores. Oh Padre, bendiga esta iglesia. Bendígala, Señor, para que nosotros podamos cumplir con el cometido que usted nos dio en Mateo capítulo 24, versículo 14, y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, nuestra obra, que pueda seguir hacia adelante. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, que sus santos ángeles nos acompañen y nos guarden. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.